He estado observando el cerebro durante 40 años y me preguntas cuál es mi conclusión. Es muy sencilla, no sé mucho del cerebro. Para que te dé una idea de la magnitud del cerebro humano, yo cuando decidí aplicar las técnicas de Cajal y Elgorgy al cerebro de los niños, yo era el director de las autopsias pediátricas del centro médico de la universidad. Entonces reconocía la envergadura y el tamaño del cerebro humano, entonces decidí estudiar una región nada más. Yo he estado 40 años estudiando solamente la corteza motora primaria. 40 años estudiando eso y sé cómo está organizada y qué es lo que hace. Pero no me preguntes del polo frontal, ni de la visual, ni de nada, ¿no? Porque requeriría 40 años para estudiar cada región en particular del cerebro. La envergadura del estudio del cerebro humano es tal que el mundo actual ha decidido que es mejor hablar del cerebro que estudiarlo. Y entonces todo el mundo está hablando del cerebro, hay cantidad de libros y todo el mundo sabe, no sabemos nada, no sabemos lo que es la epilepsia, no sabemos lo que es el Alzheimer, no sabemos lo que es la depresión, que es una cosa extraordinaria en el mundo actual, no sabemos nada de eso. Pero hay libros y libros y libros escritos, y hay medicaciones y medicaciones, cada 3 meses varían, con la promesa que va a solucionar el problema. No estamos solucionando nada, porque para entender el cerebro hay que estudiarlo, como hizo Cajal y como he hecho yo 40 años. Pero claro, te confrontas con la magnitud de la empresa y entonces te reduce a una pequeña parte. El origen del cerebro del mamífero, yo establezco que tiene un origen doble. Por la sencilla razón que estudié el gato, y estudié el gato de 25 días de embarazo, y entonces empecé a bajar 22, 20, 19, 17 días, y encontré que antes de que la placa piramidal o la placa cortical se establezca en el cerebro, hay una estructura ya presente que tiene una relación similar estructural a la corteza de los reptiles e incluso de los anfibios. La explicación es muy sencilla. Los músculos que yo tengo y las articulaciones y los dedos de la mano son los mismos que tiene un reptil, y los músculos son los mismos y tienen el mismo nombre, y los nervios son los mismos y tienen el mismo nombre. Luego por algún sitio tuvo que empezar la musculatura, el control de la musculatura del mamífero, y empezó con una estructura reptiliana que se incorpora, el mamífero se incorpora dentro y la separa en la capa primera y la subplaca, y ese es el cerebro del mamífero y del hombre, claro. No tiene mucho sentido lo que te estoy diciendo, pero es así. Entonces yo dije que era un origen doble. Empieza por ser una estructura muy primitiva, primordial, y a esa se añade la corteza realmente del mamífero. Bueno, contribuir es que si yo quiero aprender cómo muevo los músculos, tengo que bajarme bien lejos en la evolución para ver cómo eso se está haciendo. Complicamos la cosa. Entonces la complicación son estratos. Los roedores tienen 2 estratos piramidales, bustamentales. Los gatos tienen 3. Los primates tienen 5. Los seres humanos tenemos 6. 6 que van a controlar los músculos estos de la misma manera, pero yo puedo hablar con mis dedos, yo puedo hacer muchas cosas con mis manos porque estoy moviendo los músculos, y puedo hablar moviendo los músculos de la laringe. Yo puedo hablar. Necesito unas estructuras muy superiores a eso para poder controlar esos movimientos del cerebro. Cajal tiene unos estudios sobre el cerebro humano que publica en el 1889 y 90.
Esos son los estudios del cerebro humano más completos que existen en el mundo y no se han repetido nunca, nada más que con los trabajos que yo estoy haciendo. Pero nadie sabe lo que es eso, nadie lo sabe. Todo el mundo está hablando de una serie de cosas, pero no van a los fundamentos. Esos son trabajos fundamentales sobre la estructura del cerebro humano de Cajal. Y yo estudié esas preparaciones que él utiliza en esos trabajos, son las que yo utilicé para aprender el método de Golgi. Se habla mucho y se estudian estructuras pequeñísimas, ¿no?, del cerebro con métodos extraordinarios, preciosos, ¿no? Pero claro, te da la estructura y la función de una sinapsis en una neurona que tiene 20.000 sinapsis. Es el árbol entero el que uno necesita conocerlo, no una sinapsis. Es la estructura esa, porque esa estructura está cambiando. Mira eso que tienes ahí, eso es una célula de Purkinje. Eso ha ido desarrollándose poco a poco. Y claro, eso representa una organización estructural que tenemos que conocer y que desconocemos, o sea, no creas que... Pero es muy difícil estudiar el cerebro, o sea, que nadie hoy día se va a dedicar a hacer eso. Cuando yo me dediqué a eso y utilicé un método que tenía más de 150 años de viejo, los compañeros en la universidad, este pobre español no sabe dónde va y está utilizando una cosa, el pobre, tomaron pena de mí porque dice, ¿dónde va este? Estás en el país del descubrimiento y él se va a estudiar eso. Pero las instituciones americanas son mejores que los americanos y las instituciones americanas soportaron con becas mi trabajo durante toda mi vida y al final me dieron el premio inmenso de Neuroscience Investigator Award de Jeco Chávez, que eso es lo que más grande da el gobierno americano a un neurocientífico. Yo no me lo creí, porque yo los que conocía que le habían dado el premio tenían laboratorios grandes, pero yo era un individuo solo. Y te digo una cosa, yo he cortado los 4.000 cortes que tengo de cerebro con una cuchilla de afeitar y los he ido teñiendo y pasando hasta montarlo con resina dama, lo mismo que hacía Cajal. Y claro, yo nunca tuve una técnica ni nada de eso, yo lo hice eso como Cajal, yo lo hice todo solo. Y en Nueva Inglaterra, donde yo vivo, los inviernos son horribles, son 4 meses infernales. Y yo no soy una persona muy deportiva. Entonces decidí que lo mejor para mí era estudiar el cerebro, porque tenía una cantidad de tiempo impresionante. Y eso es lo que hice toda mi vida. Hoy día se me reconoce mucho, pero al principio todos creían que yo andaba por las ramas. O sea que no. Pero bueno, aprendía y publicaba y aprendía y publicaba, aprendía y publicaba. Es que es extraordinario. O sea, las instituciones americanas son mucho mejores que los ciudadanos americanos. O en mi caso, el ciudadano español. Las instituciones tienen un poderío impresionante y ellas son las que dirigen al país y ellas las que están pensando el futuro del país, el futuro de las cosas de esas. Entonces favorecen a los individuos. Son inhumanos también, porque si no produce, no publicas, te cortan, te ponen en la calle inhumanamente. Hay algunas publicaciones que se hacen muy bonitas en España, o sea, que hay una actividad en España también. Pero yo me imagino lo que les cuesta a esa gente producir eso. Las de sinsabores y las cosas que tendrán. O sea, en América, o sea, yo pedía lo que necesitaba y me lo daban y seguía. El cerebro en el periodo neonatal es muy vulnerable, porque tiene millones de capilares que están entrando dentro del cerebro para vascularizarlo. Y esos capilares que están creciendo son muy vulnerables a la hipoxia. Entonces los niños prematuros que tienen problemas respiratorios van a tener daño cerebral, hemorragia o infarto. Lo que pasa es que se conoce eso, muchos sobreviven y al final desarrollan epilepsia. Yo lo que he hecho, y tengo terminado el libro,
es qué pasa desde la lesión, una lesión hemorrágica, cómo evolucionan las neuronas en ese foco hemorrágico a las semanas, a los años, y conectar qué es lo que está pasando en esas neuronas con la epilepsia real. O sea que las neuronas se alteran, y al alterarse alteran las vecinas, y las vecinas alteran las vecinas. Y entonces en los epilépticos hay una cosa que le llaman auras. El paciente epiléptico tiene un concepto de que algo está corriendo por su cabeza, y lo que está reconociendo es la actividad neuronal alterada. Nosotros normalmente no somos conscientes de eso, porque si yo fuera consciente de lo que está manipulando en mi cerebro explotaría, es demasiado lo que tengo ahí. Pero el epiléptico es una cosa normal y la reconoce. Entonces hay que avisarle siempre a los epilépticos, sé consciente de esas cosas porque te pueden salvar la vida. No conduzcas un coche cuando tienes esas cosas, porque es un preámbulo del ataque epiléptico. Y eso es lo que yo estoy estudiando, qué es lo que pasa en el cerebro de una lesión, cómo eso evoluciona, qué pasa con esas neuronas. Eso es lo que es el trabajo. ¿Cómo esa lesión puede provocar epilepsia a largo plazo? Sí, porque la lesión mata neuronas y a otras las daña. Una neurona muerta se elimina. Las neuronas muertas no producen síntomas, pero la neurona alterada sí. Porque cuando la neurona se altera en su estructura, en su función, va a alterar todas las conexiones que tiene con las otras, y entonces el bolo empieza a funcionar. Y todo lo que el cerebro hace tiene que ser eliminado por la corteza motora. Es la única salida de toda la actividad cerebral nuestra. Tiene que ir a la corteza motora, y lo hablas o lo pintas o lo plantas, pero tiene que ser la corteza motora. Y lo mismo le da al cerebro que la actividad sea normal o alterada, va a llegar a la corteza motora y se elimina. Cuando se elimina con el ataque epiléptico, epilepsia per se desaparece, hasta que el proceso empieza otra vez en el foco original y empieza eso a afectar el cerebro y hay que descargarlo, y ese es el ataque epiléptico. Es un concepto muy sencillo. Es muy complicado de llegar a él. Sí, pero yo he estudiado más de 4.000 cortes de cerebro de niños normales y de niños con problemas. O sea que el material que tengo, claro, y lo he visto eso, yo he visto la transformación neuronal, poco a poco. No solamente en el foco original, sino en focos circundantes. Y claro, eso es este y este y este y este y este y ya está. No tiene cura la epilepsia, pero gracias a Dios la podemos controlar perfectamente hoy día. Hay cientos de epilépticos por ahí, una de mis nietas es epiléptica y ella está trabajando en Nueva York y coge el metro y va para allá y para abajo y ya está, con medicación. O sea, que podemos hacer eso, pero curarla no. Y cuando es intratable, cuando la epilepsia es intratable y no se puede hacer nada, ninguna medicación sirve, entonces se puede recurrir a la cirugía y quitar el foco epiléptico, y eso es lo que hace. En mi opinión, hay que estudiar el cerebro con técnicas que demuestren la estructura neuronal y la estructura funcional. Y de los métodos que hay hoy día, el Golgi. El Golgi no te enseña una hoja de un árbol, de un pino. El Golgi te enseña el pino entero. Y el pino está en contacto con miles de otros pinos. Y esos contactos son fundamentales conocer. Es una tarea de loco. Pero ese es el único modo. Y la razón, ¿por qué no sabemos nada del cerebro? Porque nadie lo está estudiando. Es muy difícil estudiarlo. Es imposible estudiarlo. Si yo no me hubiera ido a América, yo sería un buen pediatra andaluz, estaría gordo, sería un buen cazador y ya está. Eso es lo que yo tenía entonces. Pero hice pediatría en Cartagena y los años de la posguerra y aquello era horrible, horrible.
horrible. Y sobre todo la falta de esperanza, la falta de educación, la ignorancia, y se me cayeron los palos del sombrajo y todo lo que yo conocía venía de América y cogí y me fui a América, a la buena de Dios. Sin saber inglés ni nada. No hablaba inglés, no sabía nada de nada, ¿no? Pero la embajada americana te daba una facilidad de impresión. Nadie me preguntó si yo hablaba inglés o no inglés. Yo llegué un día y yo quiero estudiar pediatría en América. Me dieron una lista de hospitales. Recibí 8 contratos sin preguntarme nada. Nos tuvimos que ir a un mapa inmenso a ver dónde estaban estos sitios, que yo era por primera vez que yo oía esos nombres. El que más gracia me hizo, Búfalo, el que más gracia me hizo, Búfalo. Pero estaba muy cerca, muy lejos de Nueva York. Pero había uno en New Jersey, que está pegadito a Nueva York, y ese es el que escogí. Y ahí llegué. El primer año fue de... Porque el único idioma que yo conocía entonces era el español. Y yo tenía que mantener un récord de lo que yo estaba haciendo. Entonces todas mis notas que yo escribía en los reportes, las escribía en español. Cuando los médicos americanos llegaban y veían aquello, lo tiraban al suelo y empezaban a dar voces. Como yo no entendía absolutamente nada de lo que decía, a mí nunca me ofendieron. Pero a cabo de 9 o 10 meses yo volví al Record Room todas las noches y empecé a traducir mi español al inglés, y terminé traduciendo todo. Cuando terminé esa labor, ya el hospital empezó a mirarme de otra manera. Este no es tan loco ni tan estúpido como pensamos, y entonces empezaron a ayudarme. Empezaron a ayudarme de una manera impresionante. El hospital tenía una sala de pediatría y yo me pasaba todo el tiempo con los niños, porque con los niños no necesitas hablarle inglés. Tú hablas como quieres y ellos te van a responder como quieren, y es una fiesta siempre que llego entre ellos, ¿no? O sea que... Y tuve cosas muy interesantes, anécdotas muy interesantes. Tuve un niño que tenía neuroblastoma metastásico en todo el cuerpo, que metastatiza al cerebro y a los huesos. Y este niño estaba quejándose de dolor todo el día, entonces yo conseguí que le dieran morfina, que yo se la daba, porque era una pena verlo, ¿no? 6 o 7 años, una pena verlo. Y la radiografía estaba poblada de tumores por todos sitios. Y la madre era una gorda, negra, que me veía, nunca hablé con ella ni nada de eso, que me veía. Y cuando el niño estuvo muy enfermo y se iba a morir, llamó a una enfermera que hablaba español para darme un mensaje a mí. Y el mensaje fue que quería saber que yo a qué religión tenía. Yo le dije que yo era católico. Entonces ella llamó al cura para que bautizaran a su hijo. Entonces le preguntamos que por qué. Y ella dice: donde quieras que tú vayas, yo quiero que mi hijo esté contigo. Todavía se me ponen los pelos de punta, porque fue una de las cosas más extraordinarias. Yo era todavía lego en muchas cosas, pero me cuidé de ese niño porque el niño necesitaba. Dejo de contar.